Vamos a saludar a esta hora al presidente de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, ASMEDAS, doctor. Un saludo, bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Gracias por nosotros. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Me alegra en tu programa Clicracia y esta invitación que además me complace también haber sido compartida con Germán y que a quienes aprecio mucho ustedes dos, su trabajo y con tu trabajo. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Me encanta que esté con nosotros. Bueno, a ver, una pregunta general. ¿Cómo está viendo usted? ¿Cómo están viendo desde la Asociación Médica Sindical de Antioquia todo esto que está cumpliendo en el país a propósito de las reformas? Vamos a hablar en específico de la reforma a la salud, pero la reforma laboral, la consulta popular, el anuncio de las marchas de este 28 y 29, las posturas de un extremo y del otro extremo, en fin. ¿Cómo lo están viendo desde ASMEDAS? Gonzalo. Como tú sabes, la Asociación Médica de Antioquia ha estado apoyando las propuestas de reformas sociales en las cuales ha recogido el gobierno desde las organizaciones sociales y sindicales que hemos propuesto durante varios años, inclusive antes de este gobierno, que se presenten y que no han sido posibles. Ahora tenemos un gobierno que apoya a las clases sociales, tenemos un gobierno que está interesado en sacar adelante estas reformas en favor de la población más pobre y vulnerable por una parte, la clase trabajadora por otra, y que verdaderamente son absolutamente necesarias porque durante muchos años hemos venido, especialmente en el sector de la salud, sufriendo tanto el modelo de salud como el sistema laboral que en este momento nos afecta. Es real que los trabajadores en general y los trabajadores de la salud perdimos mucho en estos 30 años. Las defensas de los derechos laborales se fueron deteriorando, las organizaciones sindicales las fueron arrasando y acabando en todas partes del país. Hoy en día es muy baja la afiliación sindical, a pesar de que la Constitución Nacional plasma este derecho y propone que el Estado promueva la sindicalización de los trabajadores. Sin embargo, durante 30 años lo que han hecho es lo contrario de gobiernos, desmotivar y acabar con las organizaciones sindicales. De modo que para nosotros las reformas son unas propuestas finalmente que no son de un gobierno específico y claramente, sino de toda la población colombiana, especialmente la población trabajadora, la población que está pendiente del derecho a la salud de los colombianos, del derecho al trabajo, del derecho a la vida digna, de modo que estas reformas sociales van en ese camino y nosotros estamos acompañando todas las acciones posibles desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones sociales y desde el mismo gobierno, que vayan en pro de los trabajadores, que vayan en pro de la población más pobre y vulnerable del país. Oiga, doctor, 30 años. Vamos a hablar desde nuestra experiencia como periodistas y podemos decir tranquilamente que 30 años diciendo uno y otro momento de toda esta historia, hay que hacer una reforma a la salud, hay que hacer una reforma a la salud, hay que hacer reformas. Recuerdo mucho al doctor Germán Reyes, que paz descanse, expresidente de ASMEDAS, cuando estuve incluso en la Cámara de Representantes. Muchos decíamos, llegó la hora de que se materialice ese intento que se ha venido haciendo de hay que hacer reforma. Finalmente no ha podido, no fue posible. En este gobierno, pues, se ve que la situación es expedita. El gobierno del cambio, precisamente como se vendió el entonces candidato a la presidencia de la República, o el presidente Gustavo Petro Urrego. Y, en efecto, se viene con reformas. Pero yo no sé si es peor esta
situación que es la de un presidente progresista con verdadera intención de cambio, si es peor esta situación que la anterior con gobiernos de derecha, porque ha habido aquí toda clase de obstáculos por el mero hecho de ser un presidente que ha venido buscando eso, la reforma que todo el mundo, pues todo el mundo no, que se han venido soñando, por ejemplo, ustedes los médicos y mucha gente durante todo este tiempo. Como que la situación más complicada por ser el presidente Gustavo Petro, un presidente progresista y de izquierda. El audio, doctor Gonzalo. Sí, efectivamente, la situación más crítica que se ve, se nota en este proceso que llevamos es que tenemos una oposición minoritaria, pero que tiene poder económico, poder mediático y poder político todavía, ¿sí? Ustedes recuerdan pues que en la campaña electoral eh, al, al Centro Democrático, a Federico Gutiérrez, para ser exactos, no le ganó el presidente Petro. A Federico Gutiérrez lo sacó de la competencia electoral el señor Rodolfo. Y Rodolfo fue el que le ganó y lo sacó, dejó de tercero. Entonces, finalmente, el representante de la oposición, naturalmente, y por la legislación colombiana, debió haber sido Rodolfo Hernández. Cuando él renuncia al Congreso de la República, renuncia a ese derecho a tener una oposición con los votos que tenía y sin tener un partido, quienes comenzaron a liderar la oposición fueron partidos minoritarios, Centro Democrático y Cambio Radical. Sin embargo, la situación que se viene presentando es esa antagonismo con el presidente Gustavo Petro ha llegado a niveles que son absolutamente irracionales, de hacer oposición por oposición, de negar por ser una iniciativa presidencial, una iniciativa de gobierno, todas las reformas sin pensar y sin analizar lo beneficiosas no que sean para el país. Simplemente es una reforma que propone el presidente, hay que hundirla y no pasa ni siquiera por el debate del Congreso de la República en muchas ocasiones, como pasó con la reforma de la salud, que es inaudito que haya pasado por la Comisión Séptima de la Cámara, por la plenaria de la Cámara, y que 8 senadores, en la 8 o 9 senadores en la Comisión Séptima del Senado, nieguen la posibilidad tan siquiera de darle discusión en el Senado de la República. Si hubiera sido hundida en pleno en el Senado de la República, tal vez fuera más coherente esa situación, a pesar de que no fuera aceptable. Sin embargo, el hecho de que no se permita siquiera que se discutan reformas necesarias para el país, que todo el mundo ya considera que son necesarias para el país, solamente porque es procedente de un gobierno y solamente para que ese gobierno no pueda tener un segundo aliento, el sector progresista en el mismo es la oposición el único que ha hecho. Entonces llegamos a la conclusión nosotros incluso de pensar que si hubieran sido en un gobierno de derecha también algo se hubiera logrado. Es probable que sí, pero generalmente en un gobierno de derecha no se logran cosas en favor de los trabajadores, generalmente, algunas veces por medio de la pelea social, política, se puede llegar, pero definitivamente es poco probable que reformas que favorezcan a las clases sociales más necesitadas provengan de estos gobiernos. Por otro lado, pues está el hecho de que finalmente la clase media, profesionales y trabajadores somos los que en cualquier gobierno, uno u otro, llevaremos sobre la carga este tipo de situaciones sociales cuando se tratan de paliar, ¿cierto? Porque los grandes capitales no ha sido posible grabarlos con impuestos, siempre tienen la forma de salirle al paso y evitar una reforma tributaria con sus aliados del Congreso. Entonces, nunca tendremos forma de financiar esto, ¿sí? Es real una dificultad bastante grande, pero lo que nosotros hemos invitado es a la movilización porque creemos, ¿sí?, que hasta ahora, a pesar de que tenemos gobierno, no tenemos poder y que lo que hemos conseguido, lo que hemos pretendido conseguir con la reforma no se ha logrado.
Por lo tanto, lo que pasó en el 2019 y en el 2021 con las protestas sociales, con el estallido social que se llamó, eh, lo que lo motivó todavía está allí, no ha mejorado, no ha cambiado. Por lo tanto, sí, la gente debe salir a la calle nuevamente, con líneas o sin líneas, pero hay que salir a la calle nuevamente para tratar de avanzar y tratar de concientizar a toda la población que necesitamos un periodo más largo de tiempo, otro aliento, otra nueva gobierno, pero no un solo presidente, sino también todo un equipo de trabajo en el Senado de la República, en la Cámara. Necesitamos hacer una buena elección en el 2026. Doctor Vélez, gracias por acompañarnos. Hoy, hace de ratico, al inicio de este espacio, hablábamos de las, digamos que las personas que se oponen a las marchas diciendo que van a incendiar el país, y entonces mencionábamos aquí en el programa que muchos están vendiendo la idea de que estas cosas apenas están pasando por primera vez en la historia en este gobierno, como las marchas, los paros, las huelgas y los problemas de la salud. Es decir, desde el 2022 para acá fue que se dañó el sistema de salud, y antes pareciera que funcionara perfectamente. Y cuando Roger hablaba del doctor Germán Reyes, yo lo entrevisté varias veces cuando estaba en la Cámara de Representantes denunciando las cosas que hoy se están pasando. Esa idea de que las reformas hay que hacerlas, pero si las propone el gobierno no se hacen, y además porque viene un negocio detrás que es billonario. Es decir, nos quieren vender la idea hace rato de que antes vivíamos como una especie de Suiza, de que todo funcionaba perfectamente y de que las cosas hay que dejarlas como están. Sí, efectivamente, Roger, Germán, las reformas lo que pretenden es resolver temas históricos, pero el gobierno de Uribe hizo una reforma de la ley 100, la ley 14, la ley 1122, y el gobierno de Santos hizo la 1438, y no hubo revuelo y no hubo toda esta cantidad de situaciones que vemos hoy en el Senado de la República, en los medios. Todo pasó tranquilamente porque reformas que finalmente mantuvieron el statu quo, mantuvieron el sistema de salud igual, sin mayores cambios, y lo único que se hizo fue favorecer a las EPS para que pudieran seguir operando, dándoles más plata y aumentando progresivamente la deuda que tenían con los prestadores de servicios, especialmente con los trabajadores y los hospitales públicos. Estas reformas no lograron avanzar mayormente, sin embargo, sí se logró introducir a través de las representaciones que teníamos allí, las pocas representaciones en el Senado, introducir elementos como la atención primaria en salud. La atención primaria en salud que nosotros proponemos que sea el marco del modelo de salud está en la ley 1438, pero no se ha implementado. No se ha implementado porque las EPS mantienen el control de los recursos financieros para implementar esa EPS, el control de la gente que contratan, ¿sí? Poner a una persona a desplazarse de San Antonio de Prado hasta Bello, pasando por 3 o 4 clínicas que tienen cirugía para que la operen en EMSA. Entonces, es verdaderamente absurdo el argumento que plantean de que es que este gobierno fue el que acabó con el sistema de salud. No, el sistema de salud viene deteriorándose, y como dices tú, Germán, lo venía denunciando, ASMEA lo venía denunciando, y muchas organizaciones sociales, la Federación Médica que nos ha acompañado en la Cumbre Social y Política, todos ellos hemos denunciado reiteradamente todas estas deficiencias del sistema de salud, y todos los gobiernos anteriores liquidaron EPS por cientos, ¿sí? Cientos literalmente, porque fueron más de 100 las que liquidaron. Y efectivamente, los gobiernos que más liquidaron EPS fueron precisamente los de Santos y los de Uribe, en 2 periodos largos que tuvieron. Y EPS entraron en crisis porque el sistema no funciona. Entonces, efectivamente, simplemente la liquidaron, modificaron las normas para que las otras pudieran seguir, y no mejoraron las condiciones de atención en los territorios, y no mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Al contrario, han ido empeorando cada vez más, y esta es una situación que ya no tiene una salida. Hoy en día es todavía más grave. Los retrasos en salarios y demás no son nuevos, siempre hemos peleado por ellos, y se modifican, se ajustan, y nuevamente vuelve otra vez el mismo problema,
porque el sistema de salud es imperfecto, ¿sí? Y desde el punto de vista laboral, pues ahí tenemos para la muestra un botón. Dicen que va a quebrar el país porque sube el salario mínimo por encima del IPC unos puntos y por el contrario se ha aumentado el consumo de los hogares. Pues, ¿qué es la lógica? Es que estimular la economía es con el bolsillo de las personas, ¿sí? Y no entregándole plata a entidades que no le aportan a la productividad. El que produce el trabajador al producir y tener un ingreso, pues activa la maquinaria productiva y de consumo del país. Son cosas que del análisis que no argumentan ellos porque no tienen argumentos. Y precisamente es probable que la derecha pierda las elecciones del 2026 porque hasta ahora no han propuesto absolutamente nada, ¿sí? Entonces la reforma del gobierno no sirve, no sirve ninguna reforma del gobierno, entonces díganos cuál. Presenten iniciativas, hablen de cosas para el país, un avance para la sociedad, para el sector social más pobre y vulnerable, para los trabajadores, pero no apoyan ninguna ni presentan ninguna propuesta. Yo creo que eso los va a condenar también en el 2026 a que nuevamente haya un gobierno progresista y podamos continuar por la ruta del cambio. Presidente, quería preguntarle algo y es, ¿ustedes se sienten doblemente afectados? Voy a hablar de dos temas importantes. Uno es la reforma a la salud, ¿cierto? Pero dos, la reforma laboral, recordando el tipo de contrato que tienen muchos médicos, muchos enfermeros, muchos vinculados al tema de salud, contratos de prestación de servicios, jornadas laborales extensas sin tener el pago de las horas extras porque muchos de esos contratos no lo permiten. O sea, la condición laboral de muchos de los empleados también en este momento en el sector salud es precaria. Ustedes se sienten doblemente afectados y por eso esa angustia de que dos reformas tan importantes como la de la salud y la laboral salgan avantes. Sí, efectivamente, para nosotros en el sector de la salud ha sido un verdadero calvario, por un lado, con los trabajadores y para las organizaciones sindicales ha sido una batalla difícil de luchar, porque precisamente nos afecta, por un lado, en la prestación de los servicios a nuestros pacientes cuando no contamos con todos los recursos para atenderlos, cuando efectivamente no nos autorizan unas remisiones oportunas a especialidades y demás, cuando no podemos estar en contacto con ese paciente porque hoy lo atiendo yo, pero mañana lo atiende otro médico, no tiene una asignación a veces de un médico de familia, etcétera. Hay muchas situaciones que afectan nuestra labor, que nos constriñen, que no podemos recetar esto o a este procedimiento no lo va a hacer usted, sino que tiene que ser un especialista, cuando a pesar de todo debería estar al alcance del médico general. O para mí un especialista cuando no se le vincula a una planta de carros, que por ser especialista entonces vamos a pagarse, si ves 10 pacientes, los 10 y los 20, los que tú veas, o sea, lo que llamamos por evento, una situación que es también aberrante porque saca del contexto del vínculo laboral a muchos especialistas. Entonces esa situación para nosotros ha sido dramática, pero adicionalmente desde el punto de vista laboral con muchos elementos. El primero es no tener un contrato fijo. Hoy en día el 70-80% de la población de trabajadores de la salud en Colombia están contratados mediante contratos de tercerización, sea contratos supuestamente llamados sindicales, anteriormente con las cooperativas de trabajo asociado o con los órdenes de prestación de servicios. Estas formas de contratación crean inestabilidad, que disminuyen los ingresos del trabajador, pauperizan al trabajador y lo someten a ausencias, ni siquiera jornada laboral, ausencia de jornada laboral. Le ponen a trabajar el tiempo que quieran, ¿sí? Hay hospitales que tienen médicos en la ruralidad que les toca estar disponibles, entre comillas, que por si llega paciente, y casi siempre llegan, y son disponibilidades de 24 a 36 horas. Es cosas absurdas, pero que afectan además la calidad del servicio que pueda prestar un trabajador que está agotado, un trabajador médico, un trabajador de la salud agotado, que está realizando labores tan importantes para la vida de una persona, la misma vida corre peligro cuando un trabajador tiene una fatiga
en estas condiciones. Hemos luchado mucho durante muchos años y hemos dado la argumentación clara de la necesidad de que el personal de la salud tenga un trabajo digno y decente. Y ese es nuestro eslogan, por un trabajo digno y decente y por un derecho fundamental a la salud. Y vemos que la oposición no piensa en eso. No hablan hombre, bueno, entonces vamos a formalizarlo de otra manera, ¿no? No hay forma. Simplemente no una propuesta del gobierno, pero entonces, ¿qué hacemos con el problema de la salud? Nos espera un futuro con un enorme déficit de trabajadores de la salud en Colombia y en otros países del mundo, porque en realidad esta situación tan precaria laboralmente está desestimulando a que las personas se dediquen a estas profesiones. Doctor Gonzalo, buen día, cordial saludo, un gusto tenerlo aquí en Clickcast, el poder de la información. Yo quiero que me hable un poco sobre por qué algunos sectores, sobre todo la oposición, están defendiendo tanto el esquema de las EPS como administradoras de recursos públicos y por qué se niegan a que sea el propio ADRES quien pague de forma directa a clínicas y hospitales. Sabemos lo que pasó cuando se inició la ley 100, eran no sé si 50, 60, 70 EPS y hoy hay unas cuantas y la mayoría han desaparecido por temas de corrupción. Y no me estoy inventando nada, yo no me inventé Saludcom, ni Café Salud, ni Edimas, ninguna de esas me las inventé, eso es pues cierto, y ellos, hay un desfalco impresionante a la salud con los dineros públicos de los colombianos. Entonces, ¿por qué hoy entonces están diciendo que si se la dan a ADRES, le darían como una especie de alimento para la corrupción de este ente oficial? ¿Usted qué piensa de ese esquema? ¿Cómo operan hoy las EPS como administradoras de recursos públicos de los colombianos y cómo sería ese papel que funcionaría en caso de que se aprobara la reforma laboral de ser unas gestoras, unas promotoras de salud en vez de manejar esos recursos, doctor Gonzalo? Sí, hoy en día hay que llamar la atención, es que tenemos casi la mitad de las EPS en condiciones de liquidación, de las que existen actualmente, y que gracias a la intervención administrativa del gobierno, estas EPS no han sido liquidadas. Si hubiera sido en otro gobierno, se hubieran liquidado, como pasó con Comeva y con Medimás, el gobierno pasado, casi para entregarle a Gustavo Petro, liquidan a Comeva y ponen en patas prietas, como decimos los paisas, a las demás EPS, especialmente a Sura, que deterioró mucho su calidad de prestación de servicios. Sin embargo, por esta misma situación que ellas están planteando de que el dinero no alcanza para garantizar la atención en salud de las personas que tienen afiliadas, muchas de estas EPS, inclusive las no intervenidas ya, están de acuerdo con la reforma. Es lo más curioso y absurdo que todavía haya senadores que defiendan la continuidad de las EPS como tal y no su transformación en gestoras, toda vez que ya las mismas EPS han manifestado que que sucediera estarían dispuestas a hacerlo. Dentro de ellas la misma Sura. Tú ves que Salud Total no ha emitido ningún comunicado en contra de la reforma como tal. La ASEMI tiene un contenido político de derecha que mantiene un discurso alrededor de la necesidad de la permanencia de las EPS como están actualmente. Pero la realidad es que si el gobierno empieza a ser el pagador, a administrar los recursos, a las EPS se les descargaría una carga económica muy importante, que tiene que ver con el riesgo financiero de la atención en salud. Entonces, el dinero que se les va a pagar a estas entidades por hacer de gestoras va a ser un dinero fijo, estable, que podrán administrar de una manera más adecuada, sin el riesgo de perder dinero por la situación de salud de la población. Y al gobierno le correspondería claramente que a través de esas gestoras se pueda intervenir la promoción, la prevención de la salud para tratar de disminuir los costos exorbitantes que tenemos ahora
con un sistema de salud centrado en la enfermedad. Al dejar de prevenir, al disminuir la promoción de la salud, al no intervenir factores determinantes de la salud, entonces estamos entrando en un aumento de la enfermedad, de la siniestralidad, como llaman estas supuestas aseguradoras, y eso las pone obviamente en una condición financiera difícil, de no poder responder por ello, y eso lleva obviamente a que el sistema es escalable. Sin embargo, más que las EPS en este momento, el argumento lo están manteniendo algunos senadores simplemente por hacer oposición al modelo, pero muchas de las EPS que hoy todavía están funcionando sin intervención han manifestado que de darse una reforma podrían transformarse perfectamente en gestoras y contribuir con el ADRES a que el sistema tenga menos elementos de corrupción y más controles a la misma corrupción. Lo importante de esto, doctor González, se ha dicho muchas veces, es que el dinero llegue a los que realmente prestan el servicio a los pacientes, que son los que sufren realmente por las negativas, por las demoras en las citas, etcétera. Pero quiero hablar de otro tema que me llamó la atención, una publicación que nos envían precisamente desde Asmedas, donde hablan ustedes de que el mismo personal del sector salud y el personal médico no conoce como la minucia de la reforma a la salud, y también por eso muchos inclusive se opondrían a la reforma. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente, el personal de la salud hoy en día está absolutamente desconectado del entorno social y político del país. Desafortunadamente, durante 30 años se ha transformado la educación médica y la educación de la salud para orientar a la formación de trabajadores para un sistema y no para una sociedad. Entonces, esa situación, nos ha llevado a que este personal que está trabajando por la subsistencia con contratos basura, con bajos ingresos, con jornadas extensas, no le dediquen un tiempo a revisar y analizar, ¿sí?, los contenidos de las reformas. Es más, a veces también en Colombia la legislación es tan compleja que se hace difícil entender los contenidos de un articulado. Sin embargo, nosotros hemos hecho muchos foros, muchas reuniones, hemos participado en muchos eventos, el gobierno ha hecho cabildos, el Senado ha hecho audiencias, la misma doctora Carolina Corcho, en su momento ministra, recorrió el país explicando la reforma, y también lo ha hecho el Guillermo Alfonso, el actual ministro, y sin embargo todavía hay personas que no conocen bien las minucias de la reforma, y como dices tú, por estímulo a veces de algunos medios masivos de comunicación que están completamente parcializados hacia la oposición, entonces estas mismas personas es la única información que tienen, muy parcializada, y terminan oponiéndose a algunos trabajos de la salud a la reforma. Por otro lado están también algunas especialidades médicas y hay organizaciones médicas que están agrupadas alrededor de algo que ellos han dado a llamar acuerdos fundamentales, que de una u otra manera se han beneficiado del sistema y que proponen continuar pues con la situación laboral y demás como está, y con las IPS como están. Entonces, en realidad cada quien lo ve también a veces desde su propio beneficio y no desde el beneficio colectivo de toda la sociedad colombiana, de la posibilidad de que en cualquier lugar del territorio nacional un habitante de nuestro país pueda tener una atención oportuna, de calidad y suficiente. Me llama la atención el comentario porque me pone a pensar en el dicho de es que los médicos no se enferman, es que quienes están realmente preocupados por un buen servicio, por unos buenos medicamentos, unos especialistas, son los pacientes. Entonces yo me imagino que el médico no se pone en esa situación, es que si se enferma, pues ahí tiene el colega, hombre Gonzalo, tengo un problemita, y usted ahí mismo a su colega le corre. Entonces lo hago un poco charlando, pero
puede ser también esa una de las razones, ¿cierto? Ellos no están metidos en el conflicto que la mayoría de los colombianos ha estado con las dificultades del sistema de salud. Mira, pasa algo muy particular y es que, curiosamente, trabajadores de la salud, por medio de esos contratos basura, les toca a ellos mismos pagar su seguridad social, ¿sí? Y en ocasiones cuando los pagos se les retrasan, que es muy frecuente, y ahora tenemos inclusive varias entidades con retrasos salariales muy importantes. Estamos hablando de hospitales como el Hospital Alma Mater, que tiene 2 meses de atraso en sus salarios y en esos 2 meses no ha cotizado la salud de sus trabajadores. Entonces tenemos trabajadores de la salud sin derecho a la salud. Estamos prestando servicios de salud y el trabajador no tiene derecho a la salud. Lo mismo está ocurriendo con los especialistas contratados en Metrosalud. En este momento, no sé, recuerdan ustedes, esta semana salió un comunicado de algunas de esas por agremiaciones sindicales que tienen este tipo de contratos tercerizados, anunciando suspensión del servicio en Metrosalud, los ginecólogos y otros especialistas, los obstetras, para presionar el pago de varios meses de los recursos que se le deben entregar a estos especialistas por los servicios que han prestado. Y entonces durante ese tiempo, ¿quién responde por su salud? ¿Sí? Como dice usted, va uno donde el colega y sin salario usted para comprar el medicamento o para hacerse un examen o para pagar un procedimiento en un quirófano, en una clínica. Entonces la realidad es que mucho del personal de la salud en este momento no cuentan con los recursos para ser atendidos ellos mismos en su salud. Pero obviamente por la concentración de servicios que se da en el sistema de salud, la mayor parte de los servicios de prestación de servicios están concentrados en las ciudades, pues la calidad de vida es un poco mejor, entonces nosotros nos sentimos como sanos y como que no nos vamos a enfermar y que no necesitamos por ahora, y uno se cree superhombre, pero en realidad cuando nos afecta la enfermedad, nos toca la enfermedad, nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tenemos los trabajadores de la salud, y es cuando los colegas vienen a decir a la asociación, vea, doctor, la empresa no me ha pagado la seguridad social, me rechazaron la atención de la EPS. Es absurdo que un personal que está prestando servicios de salud no tenga derecho a la salud. Qué paradoja, pero menos me ha dio como por preguntarlo, porque yo no me lo imagino, uno no me lo imagina, mejor dicho, pero usted lo dice claramente y es objetivo, no es que se lo esté inventando el presidente Díaz Medas o para darle fuerza a lo que han venido buscando desde hace mucho tiempo, y es que hay que reformar el sistema porque los afecta a todos. O sea, los médicos también se enferman y los médicos también tienen problemas de cotización en el sistema, y hay algunos médicos que no los atienden porque no tienen el sistema al día. Así que la situación es grave. Doctor Gonzalo Vélez López, presidente de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, Almedas, qué bueno que ha compartido con nosotros este rato. Bueno, son estas conversaciones las que nos ayudan a abrir la mente. Hoy usted nos abre la mente y esperemos que a través nuestro se les abra la mente a muchas personas, incluyendo a los médicos, incluyendo a las enfermeras, incluyendo a mucho personal del sistema de salud que, como lo dice Germán, pues no están muy convencidos de que haya que reformar el sistema. Doctor Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, Roger, Germán. Invitamos a todo el pueblo colombiano a acompañar las manifestaciones en favor de las reformas sociales mañana, el 28 y el 29. Doctor, una cortica. ¿Ustedes mañana van a hacer las mismas? Otra vez, pregunta otra vez. Le preguntaba que si ustedes mañana tienen la orden de incendiar la ciudad. No, es absurdo y esos son los argumentos de la oposición y de la derecha y los partidos de oposición y los senadores que traicionaron el pacto nacional, el acuerdo nacional, para desestimular la participación de las personas en la protesta social. Pero la protesta social está convocada como una protesta pacífica
organizada, también como una fiesta que nos invita desde el punto de vista de las manifestaciones culturales de todos nuestros jóvenes y artistas, a exigir del Senado de la República seriedad y responsabilidad en la discusión de las reformas sociales que necesita el país. Gracias, doctor Gonzalo. Feliz día, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Buen año, muy amable. Si oye, pues, oye, ustedes sabían que los médicos se enfermaban, muchachos. No, yo no sabía, pero me vengo a enterar. O sea, lo que parece es que uno se imagina eso, pero mire qué tan bueno. A mí me gusta haber escuchado eso, porque es que uno, y mire, somos periodistas, que supuestamente tenemos las antenas puestas en todo, pero mentiras. Hay cosas que uno como queda por sentado, pero precisamente a propósito de la invitación que le hace Germán al doctor Gonzalo a que precisamente fue la penúltima pregunta acerca del desconocimiento de los trabajadores de la salud sobre la reforma, y nos lleva precisamente a entender que es necesario que haya mucha más información en torno a lo que se busca en las diferentes reformas, específicamente en esta, en la reforma a la salud, que no hay suficiente información, señores. No solamente no se enferman, sino que no comen, no se visten, no pagan servicios, porque me parecía muy crítica la situación que él denunció del Hospital Alma Mater, 2 meses, don Roger. Y mire, el personal de la salud no tiene un turno así que digamos tan pan comido, son turnos por lo general de 12 horas, muchas de ellas nocturnas. Trabajan los 24, los 31, los primeros, los 25, es decir, ese es un tema bien complejo. Entonces, y por prestación de servicios. Y por prestación de servicios, imagínense, 2 meses sin recibir sueldo, don Roger, muy bien. Y eso repercute, Roger, en la atención a los pacientes. No es culpa ni siquiera de los médicos, porque es que están cansados, están desmotivados porque les deben, están con una cantidad de cargas encima para tener que atender a pacientes, y además sabemos cómo funciona eso de las atenciones a los pacientes, sobre todo en las IPS que están contratadas por las EPS, que no se pueden pasar de determinado número de tiempo por cada paciente, que no se pasen en los exámenes, que no le manden mucha cosa, es decir, están muy limitados, y entonces ahí se refleja las quejas de los pacientes con el actual sistema de salud. Así es.